Yo he sido llamado con un propósito. La palabra de Dios, de manera enfática, nos dice que Dios nos ha llamado a su camino, a su reino, con un propósito. Cuando leemos la palabra del Señor, refiriéndose a nosotros, encontramos que nos dice: porque vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Oiga, pueblo adquirido por Dios, pueblo comprado por Dios, pueblo llamado por Dios. ¿Pero para qué? Dice, para que vayáis y anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este pasaje de la Biblia dice claramente que Dios nos ha llamado y nos ha enviado a anunciar su nombre. Hay personas que piensan que Dios los ha llamado para darle el perdón de su pecado y la salvación de su alma. Que una vez ya son salvos, ya todo está resuelto y ya nada más hay que hacer, solo disfrutar de la salvación. Yo quiero decirle que el Señor, si bien es cierto que nos llama y nos perdona y nos salva, no es menos cierto que también quiere que nosotros a partir de ahí ofrezcamos un servicio en su reino. No es menos cierto que Dios quiere que a partir de ahí nosotros nos involucremos en el trabajo de su iglesia. No es menos cierto que Dios quiere que nosotros seamos útiles en el quehacer de su obra. Porque si la intención de Dios al llamarnos hubiera sido única y exclusivamente salvarnos, entonces tan pronto como nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, en ese mismo momento nos quita la vida, nos lleva. Pues ya nos salvó. Si la idea era salvarnos solamente, entonces ¿para qué dejarlo aquí? Si aquí lo que vamos es a correr riesgo hasta de volverlo a perder. Pero Él nos deja aquí porque a partir de ahí nosotros tenemos que dar gracia por lo que como gracia hemos recibido. Aquí en esta escritura, la palabra de Dios nos dice que Jesucristo, como representante del hombre de familia que tenía la viña, es el que sale a contratar los obreros. Y si nosotros observamos, todo un día se la pasó buscando obreros. Porque salió muy de mañana y contrató a unos obreros y le dijo: vayan a trabajar en mi viña. Y volvió a salir, y en 5 ocasiones, en diferentes horas del día, él estuvo saliendo solo a buscar obreros y a traerlos a su viña. ¿Cuál es la viña del Señor? El reino de Dios.
Esa es la viña del Señor. ¿Y cuáles son los obreros? Todo aquel que la ha llamado, todo aquel que la ha traído. De manera que a partir del momento en que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Él nos ha llamado a su viña, hemos entrado a su viña, y a la viña del Señor se viene a trabajar. Observe que Él le dice a los obreros: ¿por qué están ustedes aquí desocupados? Y algunos le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y entonces le dijo: pues venga, yo lo llevo a trabajar en mi viña, y yo entonces a ustedes les pagaré lo que sea justo. Somos llamados a trabajar. Somos llamados a ofrecer un servicio a Dios. Somos llamados con un propósito definido. No es solamente la salvación, es que también Dios quiere usarnos como instrumento para salvar las almas. Nosotros vemos en la palabra de Dios la historia de los menores del Antiguo Testamento. Nosotros vamos a encontrar que Dios siempre ha estado llamando hombres a su servicio. Siempre ha estado llamando a gente a su servicio. Llamó a Noé para un servicio. Llamó a Abraham para un servicio. Llamó a Moisés para un servicio. Llamó a Josué para un servicio. Llamó a todos los profetas que le sirvieron para un servicio. Todos los patriarcas le estuvieron sirviendo. Llamó a los apóstoles, a los discípulos, ¿para qué? Para un servicio. Debe encontrar que a todo aquello que Dios llamó desde la antigüedad, lo llamó para usarlo en un servicio. Pues nosotros no somos la excepción. Dios sigue llamando personas a su reino, pero es para que le ofrezcamos un servicio. Porque ¿de qué sirve una persona en el reino de Dios si no hace nada? ¿De qué sirve una persona? ¿Cuál es la utilidad de una persona en el reino de Dios? Si solo está envuelto, involucrado en las cosas materiales de este mundo. Si todo su tiempo se lo gasta en las cosas pasajeras de esta vida. ¿De qué sirve una persona en el reino de Dios si no es capaz de envolverse en el quehacer de la obra de Dios? Si se niega a ofrecer un servicio en el reino de Dios. Si no se puede contar con ella para nada en la obra de Dios. Pues Dios te ha llamado y te está pidiendo y te está reclamando en este día que le ofrezca tu servicio. Una de las cosas que Jesucristo hacía cuando estaba aquí en la tierra y hacía una obra a cualquier persona, vamos a suponer a un paralítico o a un ciego, a un endemoniado, lo llamaba y lo libertaba. ¿Qué es lo que decía inmediatamente? Ve y anuncia. Ve y comunícale a los tuyos la obra que ha hecho Dios contigo. Ve a dar testimonio. Él lo
mencionaba de una vez. Porque Dios quiere que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y todas aquellas personas que no son capaces de que responderle a Dios con su servicio, de corresponderle a Dios con su fuerza, de corresponderle a Dios con lo que sabe hacer, de corresponderle a Dios con el talento que le ha dado. Es una persona que realmente es igual a aquellos que solo sirven para alimentarse. Tenemos que observar que una de las cosas que hace Dios cuando nos llama es que nos da un talento. Él nos da una herramienta de trabajo. Y eso está bien claro, bien definido en las Escrituras. En aquellos que Él llamó. Y dice, y a uno le dio un talento, y a otro le dio 2 talentos, y a otro le dio 5 talentos. Y le dijo que trabajen. Trabajen con eso. Pero dice que cuando vino de nuevo, ¿qué hizo? Lo llamó a cuenta. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que Dios nos llamará a cuenta. Que tenemos que traerle un informe sobre lo que hicimos mientras estuvimos aquí en la tierra. Y dice claramente que aquel que vino y le dio, Señor, 2 talentos me entregaste, he trabajado con ellos y lo he multiplicado. ¿Cómo le respondió el Señor? Bien hecho. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? El Señor no lo reprochó, el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Y al que vino con los 5 y le dice, Señor, aquí tienes 5 talentos, me entregaste, y aquí he trabajado y lo he multiplicado, aquí lo tienes. También el Señor los recibió diciéndolo, bien, buen siervo y fiel. Pero dice que vino alguno que el que recibió solo un talento. Y le dice, mira, Señor, ese talento que tú me entregaste aquí tienes, lo he guardado para devolverte. Y el Señor le dijo, buen siervo. Y le dijo el Señor, fiel. Y le dijo el Señor, ven, muchos que reciben más talento. No le dijo nada. Por el contrario, ¿sabe cómo le dijo? Mal siervo, irresponsable. ¿Cómo llama a Dios a aquellos que han sido llamados y han sido equipados para el trabajo, pero no lo hacen? Mal siervo. Queremos nosotros que Dios nos llame mal siervo, o queremos que nos diga bien, buen siervo y fiel. Eso va a depender de cómo le correspondemos nosotros en el llamado de
entonces recibiremos la buena noticia. Dios no quiere gente ociosa en su camino. Dios no quiere gente vaga en su obra. Dios quiere gente trabajadora. No hay nadie en la iglesia, no hay nadie en el reino que diga, yo no sé hacer nada. Porque a todo el mundo Dios le ha dado algo. A todo el mundo Dios le ha dado un talento. Le ha dado una capacidad. Le ha dado un don. La Biblia dice que en la iglesia Dios distribuyó los dones, distribuyó los ministerios, distribuyó las capacidades. A todo el mundo Dios le ha dado algo para que trabaje. La parte nuestra es hacer el trabajo en el área donde Dios nos ha colocado. Hacer uso de las herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos. El que predica, que predique. El que enseña, que enseñe. El que canta, que cante. El que toca, que toque. El que dirige, que dirija. El que sirve, que sirva. Pero todos tenemos que hacer algo para la gloria de Dios y para el enseñamiento del reino de los cielos. No hay nadie que pueda decir yo no puedo, todo el mundo puede. Esa excusa barata el Señor no la recibirá. Esa excusa barata el Señor no la recibirá. Yo no sé hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Eso es lo que le va a decir. Y entonces él le va a decir, ¿y qué hiciste con el talento que te di? Lo enterraste. ¿Y qué hiciste con la capacidad que te di? Lo enterraste. ¿Y qué hiciste con la habilidad que te di? Lo enterraste. ¿Y qué hiciste con la gracia que puse en ti? Cuando nosotros analizamos las Sagradas Escrituras, nosotros nos encontramos que aún aquellos que tenían menos capacidad fue lo que más Dios usó. ¿Quién fue Eliseo? ¿Qué era lo que Eliseo hacía? Trabajo bruto del campo. Eso era lo que él hacía. Cuando Dios mandó a llamarlo a través de Elías, ¿dónde estaba Eliseo arando de echarle una yunta de buey? Trabajo rutinario. No era un administrador de una hacienda. No era un doctor en medicina. No era un licenciado en contabilidad. No era un ingeniero civil. Eliseo lo que hacía era trabajo ordinario del campo. Vamos a decir que Eliseo no servía para la obra. Aquellas cosas que nos sirven en la mano de Dios son de gran utilidad. Porque el trabajo en la obra de Dios no se hace con
mismo que al gran profeta Elías, asesor de reyes, hombre que cuando hablaba los reyes temblaban. Y aquel hombre es llamado detrás de la yunta de buey arando el campo para ponerse los zapatos de Elías. Y cuando terminó su obra, habría que ver si los zapatos de Eliseo le servían a Elías. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? ¿Cuánto tributan un aplauso al Rey? Porque Eliseo no se rindió nunca. Elías se rindió, pero Eliseo no se rindió nunca. ¡Hasta la muerte! Sirvió a Dios. Y su trabajo y su obra posiblemente duplicaron la de Elías. No diga yo no sé hacer nada. No diga yo no puedo. Usted no sabe hacer nada sin Dios y usted no puede sin Dios. Pero Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo porque Él es el que me sustenta. ¿A quién le llamó Jesucristo para ponerlo a su alrededor trabajando en su reino? A los grandes reyes, a los miembros de la Corte Suprema de Israel, a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los fariseos, a los gobernantes de la tierra. ¡No! ¿Sabe a quién llamó? A la gente humilde y sencilla del pueblo. A un Pedro que la misma Biblia dice que era un hombre ordinario, que era un hombre que no tenía esa capacidad de letra intelectual. De hecho, su oficio, lo que él ejercía era pescar en el mar con una barca. Eso no son trabajos de intelectuales. Pero la Biblia dice que a ese hombre sin letra, sin una gran capacidad intelectual, lo llamó Jesús y le dijo a Pedro: ven ahora, porque a partir de ahora te convierto en un pescador de almas en lugar de un pescador de peces. Y junto con Pedro a otro grupo de pescadores. Ahora vamos a analizar la historia. ¿Quiénes fueron esos hombres después del llamado de Cristo? ¿Quiénes fueron esos hombres? Moisés. Aunque Moisés tenía una preparación en Egipto, pero las cosas de Dios no sabía nada. Eliseo, Pedro, Jacob, Juan, eran pescadores. Pero ahí nos vamos a encontrar que la iglesia primitiva, Pedro se convirtió en el vocero principal de la iglesia. Por encima de los doctores. Y cuando se paraba en una tribuna, había que oírlo.
escribe varias epístolas de la Biblia, primera y segunda de Pedro. Es considerado como uno de los hombres con lo que el reino contó para su ensanchamiento en sus primeros días. ¿Cuántos hombres y mujeres siendo nada, siendo gente ordinaria del mundo, el Señor llamó y lo equipó y lo puso a trabajar en su obra, y ahora han trascendido en la historia hasta el día de hoy? Dios nos ha llamado con un propósito definido. Y en esta tierra, número uno es que seamos útiles en el trabajo de su iglesia. Una vez perdonado, una vez transformado, una vez salvo, todo el resto del tiempo quiere Dios que lo usemos haciendo el trabajo que Él nos ha encomendado hasta el día en que venga y nos uniramos. Usted no es un predicador de púlpito, no es una predicadora de la radio y la televisión, no es un predicador o predicadora de grandes concentraciones. Pero eso no quiere decir que usted no sirva, eso no quiere decir que usted no pueda. Eso no quiere decir que Dios no cuente con usted. Porque Él lo llamó, Él la llamó y la llamó para el servicio, y la llamó para el trabajo, y la llamó porque contaba con su servicio. No puede estar en el púlpito, no puede estar en la televisión, no puede estar en la radio. Pero puedo hablarle a mi vecino de la grandeza de Dios. Y puedo predicar el evangelio en la guagua del transporte. Y puedo predicar el evangelio a la gente del barrio. Y puedo salir con el tratado en las manos para dar un mensaje a los pecadores. Puedo servir en la iglesia. Puedo barrer el piso. Puedo mantener la higiene de la casa de Dios. Puedo doblar mis rodillas para interceder. Aunque esté postrado en un lecho, puedo orar. Todos somos útiles en las manos del Todopoderoso. Es necesario, hermanos y hermanas, que nosotros nos preguntemos, y cuando Dios me llame, ¿cuál es la cuenta que le voy a rendir? Y cuando Dios me llame, ¿cómo me voy a presentar ante Él? ¿Cuál es el informe que le voy a dar? ¿O me presentaré con las manos
yo oí la palabra de Dios a través de él. ¿Cuántas personas se van a presentar testificando diciendo, yo me convertí porque ella me predicó? ¿Cuántas personas se van a presentar para testificar? Yo conocí el evangelio porque esa sierva me habló. ¿Cuántas personas se van a presentar a testificar en favor suyo diciendo, si yo perseveré en la obra de Dios, fue porque ese hermano nunca me soltó, fue porque esa hermana siempre estuvo ahí, fue porque esa hermana me visitó, es porque ella nunca se descuidó hasta que yo pude caminar? Un día nos llamará cuenta. Y la Biblia dice que tendremos que rendirle cuenta. Es necesario que usted empiece a acumular servicio. Acumular servicio. Que cuando esté allá, se presente ese ministro del Evangelio que ganó ciento de algo. Y que cuando chequean cómo vino el Evangelio, ¡oh! ¡Mira! Fue la hermana que se lo ganó. Fue el hermano que se lo ganó. Fue a él o a ella que Dios usó para que este ministro del Evangelio ganara tanta alma. Porque detrás de un Gille Ávila hubo un siervo y una sierva. Porque detrás de Luis Graham hubo un siervo y una sierva. Porque detrás de Luis Palau, de los Jimmy Suárez y de todos esos grandes gladiadores en el reino de Dios, hubo alguien que me sembró la semilla del Evangelio, semilla que germinó en su corazón y que llevó fruto. Ese puede ser usted, esa puede ser usted, ese puede ser uno de nosotros. Pero hay que entender que Dios nos ha llamado con un propósito. Y que ese propósito es que seamos de bendición y de utilidad en su santo reino. Yo no quiero que en aquel día, cuando se presente ante el trono de la gracia para dar cuenta, te vaya a decir, el pastor que teníamos nunca nos dijo eso. No habla excusa. Hay que trabajar. Y el que no lo ha hecho, debe comenzar ya, porque usted no sabe cuánto tiempo le queda. Hagan el alma para el reino, a dar la palabra de Dios, a usar los talentos que ha puesto en nuestra mano. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. Pongámonos sobre nuestros pies. Con estas palabras nos iremos a nuestros hogares, pero no queremos que queden en el olvido. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesucristo, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias por este nuevo día que nos ha ayudado a congregarnos, a reunirnos, a cantarte, a adorarte, a alabar tu nombre. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Ahora hemos leído a nuestros